No basta solo con saber mucho de Dios, sino sobre todo vivir como hijos de Dios. Bienvenidos a este despertar con Dios en este lunes santo de la Semana Mayor. Bienvenidos. Amigos y hermanos, Dios los bendiga. Esta es la Semana Santa, la semana especial, la semana más importante de todo el año, porque es la semana donde celebramos los misterios de nuestra fe en Dios. Estos misterios no solamente son para ser celebrados, sino para ser vividos. No puede haber una ruptura entre celebración y vida, entre culto y vida. No podemos participar de unas ceremonias, de unas celebraciones que nos hablan de algo y llevar la vida por otro lado totalmente distinto y muchas veces contrario a lo que esas celebraciones significan, a lo que esas celebraciones expresan, a lo que esas celebraciones nos comunican. Estamos llamados a vivir la vida en Cristo, a vivir la vida como hijos de Dios, a vivir la gracia de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia historia personal y colectiva, en nuestra propia existencia. Esta Semana Santa no se trata de cosas superficiales, no se trata de cosas vanas, no se trata de ideas en el aire. Esto no se trata solamente de unas reuniones. Esto se trata de un amor, una gracia, un don, un poder, una revelación, una acción, una actualización de Dios en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Esto se trata de una historia de salvación en la que ustedes y yo estamos haciendo camino. Estamos también nosotros viviendo esta experiencia. Y esta experiencia de Dios en nuestra propia historia de vida, en nuestra propia historia personal, nos cambia la vida, nos cambia nuestra historia, nos cambia nuestra realidad. Una buena reflexión estos días es cómo la historia de Jesús cambia la historia de mi vida, cómo la historia de Jesús cambia la historia de nosotros. De eso se trata este programa que nos quiere ayudar hoy a vivir una Semana Santa existencial, una Semana Santa profunda, una Semana Santa vital, donde cada uno de nosotros nos sintamos tocados por Dios y transformados por Él. Por eso vamos a comenzar orando en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por tu amor y tu presencia divina entre nosotros. Gracias, Padre, por manifestarte en tu Hijo Jesucristo, revelándonos a todos tu amor, tu misericordia y tu poder. Padre misericordioso, te bendecimos, te alabamos y te adoramos por el misterio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por el don del Espíritu Santo enviado en tu nombre. Envía, Señor, en este momento tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Bautízanos en Espíritu Santo, úngenos en Espíritu Santo, llénanos del Espíritu Santo, háblanos por el Espíritu Santo. Háblanos al corazón que podamos internamente oír la voz del Espíritu Santo, que podamos internamente escuchar al Espíritu Santo que nos habla y que nos habla de Cristo y que nos habla de este misterio, de este don, de esta gracia. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti, ven Espíritu Divino. Señor Jesucristo, ven, tómanos a través de este programa de radio y de televisión.
ven, hazte presente entre nosotros, Jesucristo amado, y tócanos el corazón y tócanos la vida, y cámbianos la vida y cámbianos el corazón a cada uno de nosotros conforme a tu corazón, conforme a tu vida, conforme a tu gracia, conforme a tu presencia y a tu poder. Gracias, amado Señor, a ti, Señor, la gloria, a ti, Señor, la alabanza, a ti, Señor, el poder. Bendito seas, amado Dios, ahora y siempre. Amén. Queridos amigos y hermanos, hoy es lunes santo. Estamos ya en la Semana Santa, la Semana Mayor. Comenzamos esta semana grande porque es la semana fuente de la gracia, es la semana fuente de la luz, es la semana a donde todos queremos llegar y de donde todos salimos enviados a la vida una vez hemos muerto y resucitado con Cristo a una vida nueva con Él. Yo quiero invitarte a que celebremos una Semana Santa auténtica, una Semana Santa viva, una Semana Santa vital, una Semana Santa renovadora, una Semana Santa carismática, es decir, en el carisma del Espíritu Santo, con los carismas y los dones del Espíritu Santo que nos ayudan a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo quiero invitarte a que vivamos una Semana Santa transformadora y renovadora, a que intentemos vivirla de una manera nueva, distinta, a que le encontremos el sentido, la gracia a este tesoro que tenemos de la Semana Santa. ¿Cómo vamos a vivir esta Semana Santa? ¿La vamos a vivir solamente como unos ritos que no tocan nuestra vida, que nada tienen que ver con nuestra vida? ¿O vamos a vivir esta Semana Santa desde el corazón, desde la vida, como algo que cambia y renueva nuestra vida? ¿Vamos a vivir esta Semana Santa solamente desde unas ideas, desde unas razones, desde unos pensamientos, pero sin acciones, sin obras, sin hechos concretos? ¿Nos vamos a quedar solamente en unos diálogos, en unas palabras, en unos pensamientos, pero sin acción, sin compromiso, sin obras, sin que eso toque o cambie en lo más mínimo nuestra vida? Porque hay una gran tentación y un gran peligro en estos días, y es vivir estos días de la Semana Santa como unos espectadores, como si solamente estuviéramos asistiendo a una película para verla y entretenernos un rato, como si solamente fuéramos espectadores de algo que pasó con alguien llamado Jesús de Nazaret. Es una gran tentación vivir estos días de una manera superficial, de una manera sin que toque nuestra vida, como si no tuviera nada que ver con nuestra vida. Por el contrario, celebrar la vida de este alguien llamado Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene que ver no solamente con Él, sino en Él con todo el hombre, con todo el ser humano, hombre y mujer, con toda la humanidad, con todos nosotros, porque en Él está la revelación del hombre, del ser humano, pero está también la revelación de Dios y está la revelación del don de Dios en esta historia de la vida, historia de la humanidad, que sin Dios no se construye, que sin Dios no se salva, que sin Dios no tendría esperanza, que sin Dios se quedaría sin luz y sin vida misma. Estamos celebrando lo más grandioso, lo más maravilloso. Estamos celebrando a Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, el don de Dios en nosotros y en cada ser humano, este don y esta gracia que puede cambiar tu vida, la mía y la de toda la humanidad. Por eso es que en esta breve reflexión
Yo quiero invitarte a vivir esta Semana Santa de una manera distinta, con el corazón abierto, con el corazón dispuesto, dóciles al Espíritu Santo, dejando que el Señor nos hable, dejando que el Señor nos toque, dejando que Dios nos transforme, dejando que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros de tal manera que nosotros seamos transformados por la gracia de Dios, por el don de Dios en nuestra vida. No podemos quedarnos en una fe que no tenga nada que ver con la vida, en una fe que no nos cambie la vida. No podemos quedarnos en una fe estancada. Necesitamos vivir una fe en movimiento, una fe en acción, una fe en la historia, una fe que se manifiesta en hechos, una fe que se manifiesta en obras, una fe que se manifiesta en testimonios, testimonios de vida, testimonios de cambio, testimonios de sanación, de curación, de liberación, de conversión, de renovación, de transformación de nuestra vida. Nuestra fe no se puede quedar solamente en nuestra cabeza. Nuestra fe tiene que permear y llenar todo nuestro corazón, y no se puede quedar solamente ahí en el corazón, sino que si está en el corazón se tiene que ver en nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestras obras, en nuestros testimonios. Jesús habló de esto cuando dijo: si no creen en mí, crean al menos en mis obras, porque Jesús no solamente nos reveló su presencia con sus palabras, sino con sus obras, con sus hechos. Y Él dijo: las obras que yo hago dan testimonio de quién soy. Las obras que yo hago dan testimonio del Padre que me envió. Si no creen en mí, crean al menos en mis obras. Y por eso una Semana Santa como esta es para ver la obra de Dios en nosotros, para recibir, acoger, vivir la obra de Dios en nosotros, la obra de Dios en ti y en mí. Y una vez que esa obra de Dios se realiza en mí, en ti, en todos nosotros, que yo, que tú y que yo y que cada uno de nosotros hagamos las obras de Dios, hagamos la obra de Dios, hagamos las acciones de Dios nuestro Señor. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos dijo esto: la fe no es un refugio para gente pusilánime, sino una fuerza de vida para transformar el mundo. La fe es fuerza de vida, es fuerza para la vida, es fuerza que transforma y renueva la vida, pero es fuerza de Dios, poder de Dios para transformar la vida de cada uno de nosotros y para transformar el mundo, sino todo el mundo, comenzando por tu mundo, mi mundo, nuestro mundo, lo que está en nuestras manos, lo que está a nuestro alcance. Por eso esta Semana Santa no es solamente para recordar cosas que pasaron, sino para tenerlas presentes, para vivirlas de nuevo, para vivirlas hoy en cada uno de nosotros. Lo que vamos a celebrar no son simplemente ceremonias, no se trata de que asistamos a ceremonias. Jesucristo no murió en la cruz y resucitó para que fuéramos a una ceremonia. No, vamos a celebrar es una memoria, un memorial, la memoria de Jesucristo entre nosotros, en el sentido más profundo y grande de esa memoria, que es la actualización de ese don salvador de la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor en nosotros hoy, en la iglesia hoy, en el mundo hoy, en los pobres hoy, en los enfermos hoy, en todos nosotros los pecadores hoy. Esto se trata, por supuesto, de celebrar al Dios que vive en la historia, que se revela en la historia, en tu historia, en mi historia, en nuestra historia, al Dios que nos está amando, perdonando y salvando hoy, aquí y ahora. Estas celebraciones son memoria de Jesucristo, son memoria
del Señor, para que Jesucristo vive, para que Jesucristo reine en el corazón de cada uno de nosotros. Estas celebraciones son para que, como el apóstol Pablo dijo en un momento, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí, nosotros también podamos decir esto: es que ya no soy yo quien vive, es que Cristo está viviendo en mí. Es que no puede que yo no sepa todo, pero estoy viviendo todo. Sé que yo no sepa todo del amor de Dios, pero estoy viviendo todo ese amor de Dios aquí en mi corazón. Lo estoy viviendo, porque la fe es vital, porque la fe es existencial, porque la fe es transformadora de nuestra vida y de nuestra historia. Es como una fe encarnada, es como una fe real, es como una fe en Dios que se manifiesta aquí en la vida entre nosotros. Atención, mis hermanos, que quiero hacer estas preguntas para ti, para mí mismo, para todos nosotros, para nuestro crecimiento y edificación y nuestro mayor provecho de esta Semana Santa. ¿Qué sentido tendría ir a las celebraciones religiosas de esta semana si seguimos cerrados al perdón? ¿Qué sentido tendría escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo si seguimos indiferentes ante el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos? ¿Qué sentido tendría cargar la cruz en una procesión si no somos capaces de cargar la cruz de cada día que nos corresponde a nosotros como seguidores de Jesucristo? ¿Qué sentido tendría participar de estas celebraciones si no vivimos lo que celebramos? Y no es que no vayamos a las celebraciones, con mayor razón tenemos que ir a las celebraciones, solo que debemos ir con una conciencia nueva de que esto no es solamente por una celebración, por un rito, por una ceremonia. No. Esto es por una gracia, esto es por un don, esto es por una bendición, esto es por un amor que es el amor de Dios revelado para todos nosotros. El Papa Francisco, el Papa Benedicto, los documentos de la Iglesia nos insisten mucho en estos tiempos que el cristianismo no es una idea, que el cristianismo no es una filosofía, mucho menos una ideología, algo para ser simplemente creído, sino que es algo para ser vivido, para ser experimentado, y que solamente se es cristiano a partir del encuentro personal con Jesucristo, con una persona que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso esta semana es un encuentro con Jesucristo, es un encuentro con el Señor, es un encuentro con Él. Es un encontrarnos realmente con Él y cómo ese reencuentro real con Él nos cambia la vida a cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso no basta en la Semana Santa saber mucho de Dios, de qué pasó, sino vivir eso. No basta solamente ir a las celebraciones, sino vivir esas celebraciones. No basta solamente cumplir con lo que hay que cumplir, sino vivir lo cumplido, vivir lo que hemos celebrado. Nuestra fe no puede ser solamente una fe de ideas, de razones. Nuestra fe tiene que ser una fe encarnada, de acciones, de obras, de testimonios, porque la fe sin obras está muerta. La fe es una fuerza transformadora de la vida. No se trata entonces solamente de ver cómo Jesús lava los pies de sus discípulos, sino cómo nosotros ahora le lavamos los pies sucios, enlodados a nuestros hermanos. No se trata de solamente ver cómo la Verónica en un momento enjugó el rostro ensangrentado de Jesús, o las mujeres allí que lo acompañaron, sino cómo nosotros hoy también, compadecidos con los hermanos que sufren, les lavamos el rostro, les limpiamos la cara y los llevamos de nuevo a la verdadera imagen, como la Verónica, verdadera imagen, a llevarlos a la verdadera imagen
de Dios en sus vidas, porque todos somos imagen y semejanza de Dios. Esta Semana Santa se trata de que nosotros volvamos, cada uno de nosotros, a la verdadera imagen de lo que somos. Si es que estábamos desfigurados por nuestros pecados, nuestros egoísmos, nuestros males, volvamos a la verdadera imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios en nuestro corazón, la de nosotros en primer lugar y luego la de los otros, como nosotros también le ayudamos a los otros a tener esa imagen del Señor. Esta Semana Santa no es solamente para ver cómo Jesús partió el pan y se lo dio a los discípulos, es también para que nosotros partamos el pan que tenemos en nuestras casas y lo compartamos con los más pobres, con los que tienen hambre, con los que están pasando necesidad. Esta Semana Santa es para hacer como Jesús dijo: hagan esto en memoria mía. Y cuando dijo hagan esto en memoria mía, es hacer lo que Él hizo. Y lo que Él hizo fue amar, dar la vida, compartir el pan, sanar a los enfermos, perdonar las ofensas, perdonar a los pecadores, servir a los otros. Lo que Él hizo fue dar vida. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto. Somos invitados a hacer lo que hizo Jesús. No solamente esta semana es para ver cómo Jesús cargó la cruz y decir, uy, qué cruz tan pesada, y uy, cómo lo ofendieron, cómo lo humillaron, cómo lo golpearon, uy, cómo fue clavado en la cruz, cómo fue coronado de espinas, qué dolor tan grande, sino para ver cómo nosotros hoy vamos a dejar de ofender a otros, maltratar a otros, humillar a otros, cómo vamos a dejar de murmurar de otros, cómo vamos a dejar de maquinar cosas malas contra otros, cómo vamos a dejar de obrar por envidia o por orgullo o por vanidad o por pura soberbia o con mentiras y falsedades. Se trata de ver cómo nosotros, en vez de causarle dolores a otros y sufrimientos a otros, en vez de darle golpes a otros, cómo nosotros curamos las heridas de otros, los dolores de otros, cómo nosotros sanamos al otro, cómo perdonamos al otro, cómo le vamos a dar consuelo al otro, cómo vamos a dejar de dañar al otro y cómo más bien vamos a sanar al otro, a bendecir al otro. Cómo nosotros vamos a cargar nuestra propia cruz y vamos a ayudarle a cargar a otros su propia cruz, sobre todo cuando están llevando una cruz pesada. No es solo ver la cruz, es cargar la cruz. Es amar como Jesús amó desde la cruz. Es perdonar como Jesús perdonó desde la cruz. No solo es vivir o escuchar la pasión del Señor, sino vivir con la compasión del Señor, con el amor del Señor. No solo esta Semana Santa no es solamente para rezar, pero ojalá recemos mucho. No es solamente para orar, pero ojalá oremos mucho, porque todos estamos necesitados de mucha oración. Pero no es solamente orar mucho y rezar mucho. Esta Semana Santa es también para amar mucho, para perdonar mucho, para hacer mucho por Dios, para Dios y para los demás. Esta Semana Santa es como una invitación a vivir la fe no solamente de palabras, sino de obras. No solamente ser cristianos de palabra, sino cristianos de obra, cristianos de acción. Esta Semana Santa celebremos a Jesucristo, vivamos a Jesucristo, participemos de todas las celebraciones, pero participemos con una conciencia nueva, con una gran alegría, con una gran apertura de corazón, con una gran docilidad al Espíritu Santo, para dejar que Dios nos transforme, que Dios nos cambie, que Dios nos bautice, que Dios nos unja, que Dios nos haga nacer de nuevo, que Dios nos haga nuevos, porque Él hace nuevas todas las cosas. No dejemos que esta Semana Santa pase como una semana más en el calendario y que después de esta Semana Santa estemos igual o peor, sino que esta Semana Santa marque una diferencia, esta Semana Santa sea inolvidable y después de esta Semana Santa estemos mejor y mucho mejor de lo que estamos ahora por la gracia de Dios, por el don de Dios en nuestra vida. Oremos.
Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por esta Semana Santa, gracias por este don de la salvación que nos permite celebrar como iglesia. Gracias, Señor, bautízanos con el bautismo del Espíritu Santo, háblanos al corazón, transfórmanos desde dentro y haz que podamos hacia afuera dar el testimonio, hacer las obras, hacer las acciones que debemos hacer como hijos de Dios. Danos la gracia no solamente de saber, sobre todo de vivir, sobre todo de amar, sobre todo de sentir compasión, sobre todo de sentir amor por Dios y por las personas, sentir amor, compasión y bondad por todos. Pero eso solamente es tu gracia y tu presencia entre nosotros. Señor, que esta Semana Santa sea sanadora, sea liberadora, sea transformadora. Que esta Semana Santa tengamos grandes sanaciones de corazones, de vidas, de enfermedades, de males, de egoísmos, de codicias, de ambiciones, de violencias, de egos y de todo mal. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, amado Señor, por este día de hoy, por tu amor y por tu bendición, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A todos, hermanos, gracias por estar aquí. A los jóvenes los quiero invitar a que celebremos juntos esta Pascua Juvenil este jueves, viernes y sábado santos en el barrio Minuto de Dios. Para los que vayan a venir a Bogotá o estén aquí en Bogotá, los invito, encontrémonos en el barrio Minuto de Dios el jueves santo a las 4 de la tarde, el viernes santo a las 3 de la tarde, el sábado santo a las 5 de la tarde, en el Salón Justicia y Alabanza, para celebrar el Triduo Pascual Carismático Juvenil para jóvenes desde los 10, 11 añitos, los preadolescentes, los pequeñitos ahí ya, pero los adolescentes, los jóvenes mayores, más adultos, sí, hasta los 35, 40. Los espero a todos ustedes, esta generación de jóvenes, en el Salón Justicia y Alabanza del barrio Minuto de Dios. Vamos a vivir una Pascua increíble, una Pascua divina, maravillosa. Es entrada libre. Allí les espero. Que el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aprovechemos la programación especial de Minuto de Dios Radio esta Semana Santa. Contémosle a nuestros familiares y amigos para que también sintonicen la emisora. Para los que todavía de tus amigos o familiares no conozcan la emisora, que la conozcan esta Semana Santa, que sepan las cosas grandiosas que están pasando en esta emisora, los mensajes grandiosos que estamos recibiendo para nuestra vida. Dios te bendiga.